Muy buenos días. Nuestra lectura hoy, miércoles, está en Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 24. Dice: tomamos un barco en Troas y navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en esa ciudad. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación: si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que nos quedásemos. Aconteció un día que, yendo a la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Era pitonisa. Por su capacidad de adivinación, hacía ganar mucho dinero a sus amos. La muchacha, siguiéndonos a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Hizo esto durante muchos días, hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Los amos de la muchacha, viendo que la fuente de sus ganancias se esfumaba, echaron mano a Pablo y Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Dijeron al presentarlos a los magistrados: estos hombres, siendo judíos, andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que, como romanos que somos, no podemos aceptar ni practicar. La multitud se amotinó contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. El carcelero, recibida la orden, los metió en la celda más profunda y les aseguró los pies en el cepo. El domingo pasado compartimos un bosquejo de Hechos 16 bajo el título Necesitamos ayuda. Y dijimos en primer lugar que para ayudar se necesitan personas. Hicimos una breve descripción de Timoteo. También que para ayudar se necesita dirección. Y vimos cómo Dios guió a Pablo y al equipo misionero para llegar hasta Filipos. Y hoy vamos a hablar de que para ayudar se necesita decisión. Filipos era una ciudad muy importante en la historia de Roma, pues a partir de una batalla que se libró en esa región, Roma pasó a ser considerada un imperio. Por gratitud, Roma le concedió a la ciudad la ciudadanía romana, de la cual los filipenses estaban orgullosos. La batalla de Filipos enfrentó a las fuerzas de Marco Antonio y Octavio, miembros del segundo triunvirato, contra las fuerzas de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, y esto sucedió en el año 42 a.C. Así que Filipos es una ciudad relacionada con reyes y emperadores, que recibe a los embajadores que vienen a conquistar Europa para Cristo. El reino de Dios sobre la obra de Alejandro y del César. Pero van a la orilla de un río, a la hora de la oración, a explicar el Evangelio a un grupo de mujeres. Nos llama la atención el frío recibimiento con que Pablo y sus compañeros fueron acogidos en Filipos. Podría pensarse que después de haber tenido un llamamiento tan particular de Dios mismo, aquella visión, pasa a Macedonia y ayúdanos, le habrían de recibir con los brazos abiertos.
¿Dónde estaba el varón macedonio que se había parecido a Pablo? Para pedirle hacia ayuda urgente. ¿Por qué no despertó los ánimos de sus compatriotas para salir al encuentro de los misioneros? Y dice Lucas, nos quedamos en aquella ciudad algunos días. Pablo solía proclamar el evangelio primeramente a los judíos, pero es obvio que allí no había 10 varones judíos, número imprescindible para formar grupo y entonces tener una sinagoga. Ahora sí había un grupo de mujeres que se habían reunido para orar, pues eran adoradoras del verdadero Dios, es decir, del Dios de Israel, por lo que se habían reunido allí en un día sábado, lo cual también implica que era una costumbre judía y que tenía que ver con el conocimiento que tenían de la ley. Ahora, si no tenemos otro lugar de reunión, bien podemos orar y adorar al Señor, aunque sea fuera de la puerta, junto al río. Allí, dice Lucas, sentándonos, nos pusimos a hablarle, de forma familiar, como indica el verbo griego. Con todo, el mensaje sería el de siempre, es decir, las profecías mesiánicas cumplidas ya en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio era buenas noticias para estas mujeres. Y allí Dios abre el corazón de Lidia. Y esta luego abre su casa para recibirles. La obra de Dios comienza con actos sencillos. Usa personas dispuestas, sensibles al Espíritu Santo y atentas a aprovechar las oportunidades de hablar de Cristo. Y en esto hemos estado reflexionando el domingo. No podemos imaginar lo que Dios puede hacer con el testimonio más sencillo. Cuando entregas un folleto, cuando compartes el mensaje, cuando te encuentras con una persona en medio de una crisis y una necesidad y le hablas de Jesús. Esa persona abre su casa, abre su corazón primero, luego abre su casa y probablemente toda su familia pueda ser alcanzada. Y después no solo su familia, sino sus familiares y sus conocidos. Es increíble la forma en que el Evangelio puede avanzar y lo que puede cambiar el destino de personas sencillamente porque tú le hablas a una persona de Jesús. Es asombrosamente maravilloso servir al Señor con esta dimensión y esta perspectiva. Pero también dijimos el domingo que para ayudar se necesita valentía. Y como vemos, hay una muchacha que sale al encuentro de Pablo y sus compañeros cuando luego iban a la oración. Lidia se ha bautizado con toda su casa y ha insistido para que los misioneros se hospeden allí. Esto significa que debieron pasar unas cuantas semanas y que ellos estaban trabajando, enseñando, discipulando, afirmando en la fe a los nuevos convertidos, que a lo mejor ya serían muchos más, además de lo que vemos en el hogar de Lidia. Ahora, en uno de estos días que ellos salían a la oración, no se ocultaban para ir a la oración. Y en este sentido, Satanás sabía bien a dónde iba. Y lo extraño es que diese testimonio correcto de quiénes eran y del mensaje que predicaban. Esta mujer, siguiendo, y la idea del verbo griego es que les seguía de cerca, no los dejaba ni a sol ni a sombra, es decir, gritaba detrás de Pablo y de los otros misioneros: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Aunque el griego no lleva un artículo determinativo, no se puede sacar allí ninguna conclusión en contra de la verdadera palabra de testimonio que esta mujer daba. Pero uno se pregunta, ¿cómo podía salir de un demonio un testimonio veraz a favor del Evangelio? ¿Está Satanás dividido contra sí mismo?
al comparar este versículo con Marcos 1:24 y Marcos 1:34, o Marcos capítulo 3 y versículo 11, o Marcos capítulo 5 y versículo 7, vamos a ver allí, si tomáis un momento para leerlo en vuestras casas, yo ya no tengo tiempo de leerlo esta mañana, veréis cómo Jesús veía que había algo no bueno en el testimonio de personas endemoniadas que proclamaban que Él era el Hijo de Dios. Es más, no solo no era bueno, sino que era perjudicial. Y Pablo, como Cristo, no quería testimonios que procedieran de una fuente diabólica. Y como en el caso de Jesús, esto favorecería a los que abrigaban falsas ideas sobre el Mesías. Ahora también abrigarían falsas ideas. Se envolvería la pureza del Evangelio con las mentiras y suciedades del paganismo y con las operaciones del demonio. Más aún los que estuvieran dispuestos a recibir la predicación de Pablo y sus compañeros, al verla anunciada por el espíritu inmundo de adivinación, cobrarían prejuicios contra el Evangelio. Lamentablemente hoy también vemos personas que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacen profecías, aplican sanaciones, adivinan el futuro e invocan el nombre de Dios y la sangre de Cristo. Pero nada de eso viene de Dios. Nada de eso tiene el respaldo divino. No te dejes embaucar por falsos profetas. No te dejes engañar por adivinos ni personas que aducen ser sanadoras, invocando el nombre de Dios, cuando en realidad están enseñando un camino de perdición, de maldición y de muerte eterna. Pablo no lo soportó más y entonces liberó a aquella muchacha. Y entonces los dueños les llevaron a los magistrados que procedieron a acusarles falsamente, aduciendo no que habían liberado a la muchacha, sino que enseñaban costumbres judías que ellos como romanos no podían aceptar. Claro, era una estrategia muy sutil para fomentar el enfado y no solo hacer que los magistrados procedieran contra Pablo y Silas, sino que la multitud que se había congregado para observar aquel juicio público les rasgara las ropas y fueran azotados con varas sobre la espalda desnuda. Y dice que después de haberle azotado mucho, les encarcelaron. Más tarde, en 2 Corintios 11, versículos 24 al 25, Pablo distinguirá los azotes recibidos de los judíos, que no podían pasar de 39, de los recibidos con varas. Esto es de los romanos, que no tenían un número fijo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no adujo en ese momento que él era un ciudadano romano y que no podía ser azotado con varas? Quizá fuera probablemente porque Pablo no quiso esquivar el hecho de recibir azotes a causa de predicar el verdadero evangelio de Cristo. Prefirió tal vez sufrir el castigo, pero de esta manera dar testimonio de que estaba dispuesto a pagar con el dolor en su carne la verdad de salvación y de libertad que él estaba proclamando. Pero Dios interviene maravillosamente allí, porque para él no hay nada imposible. Pero de eso vamos a hablar mañana. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, cuántas lecciones nos deja hoy la experiencia de aquellos misioneros, su sencillez y valentía para enfrentar a Satanás, el poder y autoridad que Pablo manifestó para dar salvación a esa pobre muchacha explotada,
La libertad de ella fue lo que motivó el castigo y la humillación de ellos, pero también la oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara allí. Ayúdanos a ser también valientes para hablar en cada oportunidad de Jesucristo. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Mañana jueves seguimos meditando esta hermosa historia.